Buenos días, señor Díaz. Su micrófono, hermano Dani. Buenos días. Estaba bajo el volumen, no escuchaba nada, no sabía qué pasaba. Buenos días, señor Díaz. ¿Cómo está usted? Hola, Dani. ¿Cómo estamos? Buenos días con todos. Amén, amén. ¿Cómo estamos? Parecía mismo ya. Buenos días, buenos días. Bueno, siendo ya las horas, vamos a dar inicio a la reunión. Buen día, buen día. Bueno, es un placer poder estar reunidos por estos medios para alabar a nuestro Padre Celestial. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, así como también a las personas que nos están siguiendo por Face. Es un placer poder tenerlos aquí también y poder adorar a nuestro Padre Celestial juntos. Vamos a tener una oración de inicio y después de la oración vamos a darle paso a nuestro hermano Jimmy, quien tiene las alabanzas. Después de las alabanzas, nuestro hermano Jimmy, nuestro hermano Eric, nos va a dirigir en lo que es la cena y también la ofrenda, ¿cierto? Ahí nos va a tener una reflexión también en este día. Y después de la cena, pues, nuestro hermano Freddy en el día de hoy nos va a compartir el mensaje. Así que hay que estar todos muy atentos para ver qué es lo que Dios ha puesto en la mente y en el corazón de Freddy para poder compartirnos en esta mañana, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a dar inicio con una oración y después de esto le damos paso a nuestro hermano Jimmy. Oremos, mis hermanos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, Padre santo, le damos infinitas gracias por permitir que en este día, mi Dios, nuestros ojos se hayan abierto, Padre, y que estemos, mi Dios, con este anhelo, Padre bueno, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre bueno, de adorarlo, de alabarlo, mi Dios, de exaltar, mi Dios, su gran y divino nombre, Padre. Papito bueno, sea usted con nosotros en este tiempo, guíenos, ayúdenos a poder hacer las cosas de una buena manera, mi Dios, a poder regocijarnos en su santa presencia, Papito bueno, a poder regocijarnos también, mi Dios, en la comunión, Padre bueno, con sus demás hijos que están aquí conectados, mi Dios. Sea usted bendiciéndolos, Padre. Sea usted también bendiciendo, mi Dios, a aquellas personas que están conectadas, mi Dios, mediante la señal de Face también, Padre bueno. Sea usted con cada uno de ellos. Bendiga sus mentes, sus corazones, Padre, y en todos nosotros, mi Dios, que ese tiempo sea un tiempo de ánimo, un tiempo de alimentación espiritual, mi Dios, un tiempo de edificación, un tiempo en el cual, mi Dios, nos podamos acercar un poquito más a usted, Papito bueno. Gracias por ese tiempo tan precioso que nos da, mi Dios, y en sus manos nos encomendamos, en sus manos dejamos todo esto, mi Dios, y que realmente, mi Dios, al finalizar ese tiempo, nuestras mentes y corazones, mi Dios, estén distintos a este momento, Padre, mucho más gozosos, mi Dios, mucho más animados, Padre, y también, mi Dios, habiendo sido llamados a reflexión, Papito bueno. Infinitas gracias por su amor y su misericordia, Padre, y todo esto se lo agradecemos y se lo rogamos, Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Jimmy, lo escuchamos. Gracias, hermano Gerardo. Bienvenidos todos, queridos hermanos. Es un tiempo para alabar a nuestro Dios, frutos de nuestros labios que confiesan su nombre. Vamos a alabarle como Él lo pide, con entendimiento. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él, consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio.
Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Una vez que uno se ha bautizado, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a cantar, tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo ser y de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A ver, sorry. Todavía no estamos en la cena, vamos a cantar 2 cánticos más. Es como un anuncio para irnos preparando para este momento especial. El nombre de Dios. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Amén. Solamente en Cristo. Siempre recordamos que aunque nuestras fuerzas decaigan, aunque el mundo también se vaya destruyendo poco a poco, aunque todo a veces parezca oscuro, en Él tenemos salvación. ¿Sí? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ay, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Y ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él.
No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a Dios. Amén. Justamente estos tiempos que son los primeros días de la semana, y no solo el primer día de la semana, sino todos los días, es para tener comunión. Comunión entre hermanos, comunión entre las personas que están a nuestro alrededor. Y también, pues, cuando nos reunimos es también para una edificación. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran amor, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Unos lindos cánticos para prepararnos para la cena del Señor. Le damos paso a nuestro hermano. Gracias, Jimmy. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. En ese momento, primer día de la semana, vamos a recordar la cena del Señor. Vamos a celebrar algo que nos mandó el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los apóstoles enseñaron lo que el Señor les había mandado. Y encontramos ahí en Hechos 2, 42, dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Desde el principio, cuando nació la iglesia, en Pentecostés, los cristianos celebraban la cena del Señor. También encontramos en Hechos 20, en Hechos capítulo 20, que Pablo esperó algunos días para poder reunirse con los hermanos y celebrar la cena del Señor. Hechos 26 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces los cristianos celebran la cena del Señor el primer día de la semana. Y es un mandamiento que nos dejó nuestro Señor, hacer memoria de ese gran sacrificio, de lo que Él hizo por nosotros. Y allá en 1 Corintios 11, Pablo estaba corrigiendo algunas cosas que los corintios estaban haciendo mal. Ellos no se estaban reuniendo para celebrar la cena del Señor, sino para una cosa distinta. Y Pablo tiene que corregirles por eso. Y Pablo
les enseña lo que él recibió de parte del Señor. Enseña lo que Jesús quiere que nosotros también aprendamos. Dice, Primera de Corintios 11, 10, 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que haya entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo, pues, os reunís vosotros? ¿Cuándo, pues, os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y Pablo estaba corrigiendo algo en la cena del Señor que estaba mal. Ellos estaban reuniendo para comer y beber y estar divididos y no tener comunión entre ellos. Y les dice, eso no es comer la cena del Señor. Eso no es tomar la cena del Señor. Y Pablo dice en 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros ahora vamos a recordar la muerte del Señor. Vamos a recordar su resurrección y vamos a esperar su segunda venida. Con eso anunciamos al mundo, Cristo vino, Cristo estuvo aquí en la tierra. Es nuestro Salvador. Él murió, Él resucitó y va a venir nuevamente. Anunciamos y recordamos nosotros ese gran hecho que nos une a nosotros como cristianos y también anunciamos al mundo esta gran verdad. Vamos a leer el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan para después participar. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la gloria, Padre bueno, te agradecemos por este día que tú nos das, este primer día de la semana, en que recordamos la muerte de nuestro Señor, recordamos su muerte, su resurrección y esperamos su segunda venida. A través de la cena, a través de este pan, recordamos el cuerpo de nuestro Señor, que fue maltratado, que fue humillado, Padre, por amor a nosotros. Ese amor tan grande, ese amor que no tiene dimensiones para con nosotros. Padre, agradecemos, ayúdanos en nuestra mente a poder entender las dimensiones de tu amor que es tan grande. Ese amor tan grande que yo no me puedo ir lejos de él, tan alto, tan ancho que las dimensiones no caben en mi entendimiento. Padre, te agradecemos y te pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Participemos, por favor. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Y esa sangre del nuevo pacto, este pacto, esta alianza nueva y eterna, que para nosotros los cristianos es muy importante. A través de ese nuevo pacto tenemos entrada a todas las bendiciones espirituales. Tenemos entrada al trono de la gracia de Dios a través de su sangre preciosa que nos dio perdón, que nos ha lavado, que nos ha limpiado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar eso mientras oramos. Oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos por ayudarnos a recordar este momento en que nuestro Señor pagó con su sangre nuestra redención, pagó con su sangre nuestro perdón, nuestra salvación. Padre, agradecemos todo lo que tú haces por nosotros, agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por su gran sacrificio, que a través de él tenemos todas las bendiciones espirituales. Padre, ayúdanos siempre. Te damos gracias, Padre, por tu bendición. Ayúdanos a recordar con este jugo de la vid, Padre, que nos ayuda a hacer memoria de lo que nuestro Señor hizo y a poder meditar por su sangre preciosa que fue derramada. Gracias, Dios mío, te damos y pedimos. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Podemos participar, hermano. Gracias, hermanos. No sé si vamos a hacer recordar la ofrenda ahora, ¿sí? Okay. Quería recordarles algo de nuestro culto, que cuando nos reuníamos podíamos hacer y quiero traerles a la memoria lo que es la ofrenda. Dios, a través de la ofrenda, nos da la posibilidad de poder adorar a Dios. Y quiero hablarles un poquito para que no se entienda mal, y a veces como entiende el mundo religioso de hoy, sino traer a la memoria y poder hacer reflexionarnos para dar, cuando podamos, darlo de buen corazón. Yo sé que estos tiempos han sido distintos, para muchos difíciles, pero recordar algunas cosas que tenemos que tener presente como hermanos y cristianos. Vamos a Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6, 7 y en adelante. Entonces, segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 y 7 dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y quiero traer a la reflexión que dos palabras ahí, que dar, uno como propuso en su corazón, pero las palabras que quiero resaltar ahí, no con tristeza y no por necesidad. ¿Cuándo uno podría dar con tristeza? Generalmente una persona que da con tristeza es generalmente la que tiene bastante y no quiere perder lo que tiene. O que tiene poco y no quiere perder lo que tiene. Y le da tristeza poder dar algo que tiene, porque lo va a perder. Porque su confianza la puso en lo que tenía y no en quién le daba esas cosas. Ahora, también dice ni por necesidad. Por necesidad, y esa es una de las cosas que hoy día se escuchan más. Tú mientras más das, más vas a recibir.
esa es la teología que el mundo religioso enseña. Mientras más das, más vas a recibir. Hay algo, parte de cierto, pero hay una parte equivocada. Cuando nosotros damos, no es para que Dios nos dé más. ¿Ya? Cuando nosotros damos, no es para que Dios nos dé más, sino que la diferencia está en que nuestro corazón y nuestro entendimiento reconocemos de dónde vienen esas bendiciones. Sabemos que somos, ¿qué? Mayordomos, administramos lo que Dios nos da en este mundo. Dios nos da cosas materiales, nos da a nuestros hijos, nos da a nuestra esposa, muchas cosas que nosotros tenemos que ser sabios de administrar. ¿Ya? Y cuando nosotros ofrendamos, hacemos un acto de adoración a Dios recordando de dónde vienen esas bendiciones, dando gracias de lo que Él nos da en abundancia. No damos porque, a ver, yo voy a dar tanto, entonces me va a devolver tanto. Entonces, con una visión ambiciosa y carnal, no con una visión espiritual, de querer adorar a Dios y reconocerle lo que Él es. En las parábolas recordamos que al que se le dio más, se le pidió más. Incluso el que resultó más productivo, se le encargó más. A veces nosotros pensamos en que si damos más, Dios nos va a dar más, pero no pensamos espiritualmente en decir, a lo mejor si Dios me da más, tal vez yo me aparte de Él, o tal vez no lo sepa administrar. Dios nos da lo que Él cree que nos va a servir, y siempre estamos a su voluntad, siempre estamos en que Dios es el que nos da todas las bendiciones. Eso sería la forma correcta, no lo doy por tristeza. No doy cuando doy, no lo doy por tristeza, porque me da tristeza apartarme de lo que tengo y voy a quedar sin nada. No, sabiendo que Dios me provee. No doy tampoco por necesidad, porque tengo la necesidad o obligación porque otros me dicen que tengo que dar. Sino es de un corazón agradecido que adora a Dios por quien es Él. Dios no necesita nada de nosotros. Pero sí, Él necesita nuestra adoración. Él pide nuestra adoración y que le reconozcamos quién es Él. Dar con un espíritu correcto no es perder lo que damos, pero debemos darlo por amor. Debemos darlo en adoración a Dios, sabiendo por qué lo hacemos. No damos porque Dios lo necesita. Dios no necesita de nada. Salmo 50. Adoramos a Dios con lo que damos. Recordamos su gran amor y que todo es de Él. Y por gratitud por lo que Él hace por nosotros. Ahora, ahí en el versículo 6 de sembrar y cegar. Hoy día, comúnmente, muchos son tentados a predicar este versículo como algo siempre monetario, algo siempre en dinero, pero no todo el tiempo es así. ¿Ya? Si sembramos, y es una ley natural que también aplica a nuestra vida física y a nuestra vida espiritual, si sembramos cosas buenas, vamos a tener cosas buenas. No esperemos sembrar cosas malas y tener cosas buenas. Pero la palabra sembrar a veces se refiere también a predicar. Por ejemplo, en Salmos 126, 5 y 6 dice, los que siembran, o sea, los que van hablando la palabra de Dios, las siembran llorando, pero las van a traer sus gavillas, donde traen la cosecha con alegría. También, a veces los profetas hablaban en este simbolismo de sembrar y que van a cosechar lo que ellos sembraron. A veces eran cosas que ellos sembraron malas al pueblo de Dios y cosecharon cosas malas. Pero nosotros los cristianos, tenemos que cosechar cosas buenas.
Seamos dadivosos, seamos tanto en lo que podamos, con acciones y con lo que tenemos. En Gálatas 6:9 nos dice, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, pues su tiempo, no nos cansemos y vamos a cegar. O sea, vamos a obtener lo que cosechamos. Ahora, hablábamos con Jimmy y Gerardo. Mira, la obra de aquí de Dios y en varias partes ha sido por la cooperación y la acción desprendida de muchos hermanos que cooperan para que algunos hermanos prediquen la palabra de Dios. Aquí, en otras partes, porque ellos les ha bendecido Dios y han reconocido que no es todo de ellos, sino son administradores y ellos quieren cooperar. Así que cuando nosotros ofrendemos, miremos qué tanto nos ha bendecido Dios y reconozcamos quién es Él, sus bendiciones, reconozcamos qué tanto nos ama. Y cuando demos, no demos con tristeza, no demos por necesidad, porque tengo que hacerlo, porque me insisten, no. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que de corazón entiende por qué lo está haciendo. Hermanos, en este tiempo que no nos podemos reunir, ustedes pueden hacer algo voluntario, algo de corazón, apartar algo para que cuando nos volvamos a reunir, podamos seguir haciendo la obra de Dios aquí en la ciudad de Ambato. Les animo, hermanos, les animo a recordar eso siempre. Y como hermanos, recordar que la obra no es de 1, 2, 3 o 4, es de todos. Si todos unidos, si todos avanzamos para la gloria de Dios, también vamos a recibir la aprobación de nuestro Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Quería traerles esa pequeña reflexión sobre ofrendar. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias, hermano Eric, por esa administración de la cena y también por esa reflexión de la ofrenda. Realmente, una de las cosas que caracterizan a la Iglesia de Cristo es un patrón bíblico. Y entre ese patrón, pues, también está la ofrenda. Entonces, vamos a seguirlo recordando hasta que nos podamos reunir. Vamos a tratar ese tema de la ofrenda como una reflexión para no olvidar las bondades que Dios nos brinda a nosotros. Bueno, y seguimos con las alabanzas para preparar nuestros corazones y recibir a nuestro hermano Freddy con el mensaje en esta mañana. Dios puede salvar. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aun con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos
por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Este último cántico es una realidad muy cierta, solo en Él podemos encontrar la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, y en algunas veces desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Le damos paso a nuestro hermano Freddy. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan. Vamos a iniciar el mensaje con una oración, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros. Ahí sí me escuchan bien o se escucha muy pasito. ¿Sí? Bien, chévere. Ya. Gracias, Padre de la Gloria, Padre eterno, Padre misericordioso y paciente. Gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por este día tan precioso. Gracias por las alabanzas que hemos tenido. Gracias por la cena de tu pan espiritual, mi Dios. Gracias por este primer día de la semana en el que podemos glorificarte y alabarte. Te damos gracias por este momento en el que se va a impartir un mensaje, Señor. Te rogamos que sea bajo tu voluntad, que sea bajo las palabras que sean las indicadas, Señor, según tu voluntad. Que no me salgan ni a derecha ni a izquierda. Te rogamos también para que toques nuestros corazones, Señor. Sabemos que yo y mi familia no somos el modelo ejemplar del mensaje a continuación, pero queremos que nos toques, nos impactes a nosotros y a todos los que están escuchando y a todos los que nos están viendo, para que podamos reflejar y que brille el amor tuyo incondicional en nosotros hacia los demás, empezando desde nuestras casas y en el resto de nuestras vidas, en nuestros empleos, estudios y con el resto de nuestra familia. En el nombre de tu Hijo, te damos gracias y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Chévere. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Por acá. Vamos. Por acá. No, no es ahí.
Ya vamos a mostrar acá. Vamos de nuevo. Ahí sí creo. Ujú. Perfecto, ahí sí. Ahí ya creo, ahí están viendo mis diapositivas, ¿cierto? Chévere. El mensaje de hoy se titula Amor de Dios en casa. Vamos a empezar citando Romanos 9, 8, 39. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros quizás pudiéramos imaginar. Está en todas partes a donde nos dirijamos. Está en nuestras casas, en nuestro trabajo, en todo lugar donde encontremos, vamos a poder acceder a ese amor de Dios divino que desde el inicio, desde los tiempos, ya estaba predestinado, ¿ya? El cómo iba a alcanzarnos esa misericordia de nuestro Dios. Sin embargo, muchas veces se puede confundir o se puede dejar de demostrar este amor en muchas circunstancias y sobre todo en nuestro núcleo familiar. En estos tiempos en los que hemos estado en confinamiento, en cuarentena, puede que hayamos fallado. En muchas ocasiones, en las situaciones difíciles pueden sacar lo mejor de nosotros, pero en otros también pueden sacar lo malo de nosotros. Y puede que el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja persona que vivía recobre fuerzas, si es que no alimentamos, si no nos preparamos, si no dejamos que Dios tome control a través de su amor, ¿sí? En el día de hoy, bueno, vamos a ver o vamos a hablar un poco de lo que Dios o lo que nos enseña la Biblia sobre el amor, los distintos tipos de amor que podemos encontrar o distintos tipos de afecciones, afecciones, perdón. También vamos a hablar un poco qué pasa cuando dejamos o nos descuidamos el alimentar el amor que debería haber en nosotros. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Bueno, ocurre algo, un efecto o un síntoma que puede ser la violencia en nuestras casas. Y finalmente, en la última parte del mensaje, veremos alguna medicina, por así decirlo, a esta enfermedad. Algún récipe, algún tratamiento que nos va a ayudar a justo solucionar o a aceptar este amor que primeramente nos da Dios a nosotros para luego compartirlos. ¿Ya? Continuemos. Ok, primeramente, ¿qué es el amor? Porque decimos, ok, el amor de Dios en casa, pero ¿cuál tipo de amor? En las escrituras podemos conseguir que se nombra la palabra amor en varios textos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, haciendo alusión a diferentes escenarios, a diferentes contextos, ¿ya? Vamos a empezar primero por algunas clasificaciones generales. Por ejemplo, el amor o la palabra eros, que aparece en algunas partes, haciendo similitud o haciendo alusión a un tipo de pasión, a un tipo de emoción, representada en este caso en griego por el símbolo de Cupido. Podría representarse muchas veces cuando nosotros pensamos que estoy enamorado a primera vista, que tuve esa química con otra persona. A eso se le denomina eros, o sea, se le clasifica como eros y ese es este tipo de sentimiento, ¿ya? No tiene nada que ver con el amor de Dios, el gran amor de Dios en el que es incondicional, ya que en primer lugar cuando dice que Dios nos ama no es que se enamoró de nosotros a primera vista y siente una química por nosotros de esa manera como nosotros la expresamos con otras personas. Otra clasificación es el que habla de filia, ¿ya? Y es un afecto
de amistad, un afecto de fraternidad. Puede ser, por ejemplo, con nuestro amigo de la escuela, de la universidad, del trabajo, amigo o amiga, conocido. Entonces se empieza a despertar un afecto en el que positivo, un aspecto, un sentimiento, digamos, bondadoso por esta persona, que quisiéramos estar con él, compartir y chévere. Pero este afecto tiene su limitante. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, no nos caen bien en el trabajo o en la escuela? Entonces, hasta ahí llegó esa afección porque tiene un límite muy, muy bajo. Solo los que nosotros tenemos cierta afinidad o los que creemos que se parecen un poco a nosotros. Entonces, no refleja el verdadero amor que Dios y que incondicional, ¿ya? Luego tenemos también otra palabra que es estorge. No sé si se pronunciará así, pero bueno, así aparece en algunas partes. Es un tipo de afección a la familia. Por ejemplo, lo que llaman el amor de madre, el amor de padre, o hacia los hermanos, abuelos, abuelas. Eh, este es un sentimiento, claro, muy lindo. Un padre o una madre por sus hijos puede hacer lo que sea, pero incluso tiene su límite también. Hay una parte en Isaías incluso que nos habla de que si tu padre o tu madre te dejen, yo estaré contigo. Hay otra parte en la que si nos ponemos a imaginar como padres o madres, que podemos querer que a nuestros hijos les vaya muy bien y le desearle lo mejor en la vida a nuestros hijos, ¿qué pasa cuando se encuentran en alguna competencia con el hijo de otra persona? Entonces ese cariño que tenemos hacia nuestros hijos puede, o ese amor, entre comillas, pudiera ser que le deseemos mal al compitiente, a la otra persona, para que nuestro hijo o hija resalte. Entonces, tiene también su límite, ¿no? De acción, el amor hacia la familia. Si bien es importante que hagamos o aumentemos nuestra fraternidad hacia nuestros amigos, hacia nuestros familiares directos, no debemos quedarnos allí. Nosotros como cristianos debemos llegar y apuntar al amor perfecto de Dios, al amor que le llaman ágape, ¿ya? Vamos a continuar. Este es el amor al que Dios nos llama, al ejemplo, el que Dios nos da ejemplos eh, en la palabra. Vamos a ver Primera de Juan, del 4 al 7. Esperen un momentito. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama no ha conocido a Dios, el que no ama, perdón, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Este amor incondicional en el que Dios eh, tuvo la iniciativa, no esperó a que el humano intentara acercarse a Él, sino que Dios en su amor incondicional entregó a su Hijo. Como todos lo sabemos, fue un acto, el acto de amor más grande que podemos encontrar en la Biblia, que el mismo Jesucristo nos habla, de que no hay amor más grande que entregar la vida por sus amigos, y en este caso Jesucristo lo entregó por todo el mundo, no hubo acepción de personas. Este es el amor al que debemos apuntar, el amor ágape. Vamos a ver algunas características puntuales apoyándonos en un texto, ¿ya? En este caso, en Corintios, la versión NBI, en Corintios del 1 a Corintios 1, capítulo 3, del 4 en adelante, el 8. Dice, el amor es paciente. ¿Paciente en qué sentido? En que lo soporta, en que resiste las debilidades, tanto los defectos de otra persona como los nuestros. En ese sentido somos pacientes. Muchas veces, claro, caemos en el error de que nosotros pensamos que somos perfectos y los demás son los que están equivocados o que tienen errores y defectos. Tenemos que ser pacientes, pacientes
con las otras personas y, claro, también detectar nuestros errores. Dice, el amor es bondadoso, ofrece en todo momento el bien con amabilidad y dulzura. Muchas veces el ser bondadoso se confunde con solo dar o solo entregar. Pero, ¿qué pasa si lo entrego de una manera jactanciosa, de mal humor? No se consideraría bondadoso, o sea, tendría que ser con amabilidad. Cuando estemos en nuestras casas, cuando servimos un plato de comida, cuando hacemos alguna actividad el uno por el otro, cuando estamos en familia, debemos actuar con amabilidad, con bondad. Dice, el amor sin envidia, ¿ya? No resiente si se entristece ante el bienestar de otra persona. Por ejemplo, si a otra persona le va bien, si a un compañero, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra hija, le va bien, no nos entristecemos. Si a un hermano de la iglesia no le va bien, no nos entristecemos. Por el contrario, nos alegramos. Ya no existe la envidia en el amor. El verdadero amor no es jactancioso ni orgulloso, ¿ya? ¿En qué sentido? De que no se alaba a sí mismo, no resalta sus cualidades, sino que, y tampoco sin menospreciar a los demás. Muchas veces caemos en el error de pensar que somos mejor que los demás y pues menospreciarlos. Tampoco es rudo, no es descortés, no es violento, grosero como tal, sino que entiende y considera los sentimientos y el bien de la otra persona. Eh, Hay que tener mucho cuidado con eso, podemos caer muy fácilmente en la rudeza. No es egoísta, no demanda sus derechos ni exalta sus propios intereses. En el sentido de que, por lo general, primero soy yo y después los demás. Primero me sirvo yo y después le sirvo a los demás. En estos momentos en confinamiento es muy común el que tengamos que, nos pongamos de acuerdo y el servir a los demás. Entonces, dejemos a un lado el egoísmo, primero pensemos en los demás, primero sirvamos a los demás para luego eh, pensar en nosotros, ¿ya? No se enoja fácilmente, no pierde el control, ni se ofende con facilidad. Muchas veces podemos también caer en el problema en nuestras casas que por cualquier comentario pudiéramos enojarnos contra nuestra familia. Pudiéramos enojarnos por alguna, digamos, acción que vimos. eh, es muy fácil caer en este problema, en este error. Entonces el amor no se enoja fácilmente, ¿ok? No guarda rencor. Muchas veces podemos tener el problema de recordar, o el problema no, el problema de hacer muy grande algo que recordemos que nos hayan hecho o una persona del grupo familiar o incluso una persona externa. Nos recordamos que nos hizo algún daño, alguna ofensa, y ese rencor como que empieza a crecer. Ese rencor como que empieza a alimentarse, pensamos en eso. Bueno, el amor no guarda rencor, logra mantenerlo a raya, ¿sí? Ya sea algo que pasó hace un año, 2 años o algo que haya pasado recientemente, ¿ya? No se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. ¿Cómo así? No se alegra cuando una persona comete un error o una equivocación, sino que por el contrario, cuando una persona corrige, nosotros, como, si el amor de Dios está en nosotros, nos alegraríamos de que esta persona corrija, de que esta persona enmiende sus errores y porque por el contrario toma una actitud recta, ¿ya? Todo lo disculpa. Esta es una de las más difíciles también, de que en nuestro día a día pudiéramos tener dificultades, eh, porque al rato de disculpar o perdonar, muchas veces no lo hacemos como es debido, ¿ya? Puede ser que digamos, sí, sí te disculpo, pero estamos recordando de nuevo las faltas de esa persona, las faltas de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro hijo, nuestra hija, y entonces en realidad no es una disculpa o un perdón sincero, ¿ya? El amor todo lo espera, tiene la esperanza y es optimista y confía que las personas vamos a ser cada vez mejor. Confiamos en la promesa de Dios primeramente, confiamos en que van a haber cambios y van a haber bendiciones y confiamos en nuestro Señor, primeramente que nos aumentaría la fe y confiamos en que una persona eh,
no necesariamente pensando que es maliciosa. Por ejemplo, cuando decimos que lo espera o lo cree, pongamos el caso de que hay dos personas que ven el número 9. Uno está de cabeza y otro está al derecho. Entonces uno lo ve como un 9, otro lo ve como un 6. Ambos están diciendo lo que ven y apostarían o, digamos, ratificarían y se irían al 100% seguro de lo que ellos están diciendo es lo correcto y que la otra persona está equivocada. Entonces, muchas veces cometemos el error de acusar a la persona de que no, tú estás mintiendo, tú estás diciéndolo mal. No, creamos y pongámonos en otro aspecto en el que analizando si es que la otra persona tiene una información diferente o nosotros tenemos una información equivocada. Entonces, en ese sentido, demos un voto de confianza a nuestra pareja, demos un voto de confianza a nuestros hermanos, hijos e hijas, para ponernos en sus zapatos y lograr llegar a acuerdos. Todo lo soporta. Eh, persevera, permanece, es paciente en medio de las pruebas y dificultades, pero no siendo pasivo. Una cosa es decir, soporto todo lo que me llega, solo todo lo que me pasa, pero no actúo. La idea sería es conversar, ¿sí? Conversar con nuestra familia, soportando todo lo que venga, obviamente, pero teniendo una parte activa. Y una de las cosas más importantes es que nunca se extingue. Dios es amor, Dios nunca va a morir, Dios no se extingue, es infinito. El amor de Dios que Él nos compartió primeramente a nosotros también es igual de precioso y sabemos que es eterno, ¿sí? Entonces, estas fueron un poco las características del amor incondicional, del amor ágape, ¿ya? Ya vimos entonces la primera parte del mensaje en el que vemos algunos tipos de amor, el eros, el de familia, el fraternidad y el incondicional. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra casa dejamos de ser pacientes, bondadosos? Por el contrario, empezamos a tener envidia, jactarnos, empezamos a actuar con rudeza contra nuestros hijos o contra nuestra esposa o esposo. ¿Qué pasa cuando somos egoístas y pensamos primero en nosotros? No, yo ya hice estos oficios de la casa, ahora tú te encárgate de todos los demás. ¿Qué pasa si nos enojamos porque encontramos algo sucio, desordenado o porque no está algo en su lugar? ¿Qué pasa cuando guardamos rencor y empezamos a recordar en nuestras casas, es que mi hermanito o mi hermanita me hizo esto y entonces empezamos a recordar esto? ¿Qué pasa cuando dejamos a un lado todo esto? Se crea algo contrario a lo que queremos, que es la violencia y la violencia en casa. Esto ha sido un tema que en el confinamiento ha llamado la atención a muchas organizaciones, ha crecido increíblemente la violencia doméstica, la violencia hacia los niños, hacia los esposos, esposa, hacia los ancianos de tercera edad, que son personas vulnerables. Entonces, se crea algo que no se debería reflejar en nosotros como cristianos, ¿ya? A continuación, vamos a ver un pequeño video, ¿ya? En el que vamos, déjenme compartir la pantalla por acá otra vez, para poder ponerle. Y vamos a darle play. Una pequeña explicación de los diferentes tipos de violencia que pueden darse lugar en nuestras casas. ¿Ya? La violencia en la familia no es igual a la que... Perdón, ahí sí se escuchó, ¿verdad? Ya, listo. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio.
Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil, y así no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos, o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Ya, vamos a continuar compartiendo la pantalla por acá. Ok, ahí... No, esperen un momentito. Ahí no es la pantalla, vamos a compartir de nuevo. Bien. Ya. En el video vimos, bueno, algunas clases de violencia. Muchas veces podemos caer en el error de que decir que estamos corrigiendo a nuestros hijos o hijas y actuar de manera iracunda, por así decirlo, de manera desenfrenada, cuando en realidad estamos dando rienda suelta a nuestra rabia. En la Biblia nos da ciertas pautas de cómo corregir a nuestros hijos, a nuestras hijas. También habla que primeramente actuemos con amor, que corrijamos con amor, que también amemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, y no está muy alejado de lo que tiene que ver con la corrección. Este video que acabamos de ver. Si vemos algunas estadísticas del año anterior, ahí sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya, si vemos algunas estadísticas del año anterior, en Ecuador se hizo un totalizado de un 31% de violencia doméstica, de violencia de género también, en solo 12 meses, ¿ya? Es una cifra bastante alta, a pesar de que son recabadas solo por las llamadas o las denuncias. En realidad no es todo lo que sucede a nivel nacional. Sin embargo, solo en el confinamiento, desde el 12 de marzo hasta el 11 de abril, se incrementaron en un 70% la violencia hogar, la intrafamiliar. Solo en esa temporada hubieron 6.800 llamadas por posibles casos de violencia. Se estima de que en un 81% de
de los casos no fueron reportados. Sabemos que un niño cuando presenta violencia doméstica no es que toma el teléfono y va y denuncia o reporta que tuvo un acto de violencia. Entonces, en realidad, estas cifras, si las actuales son alarmantes, imaginémonos todo lo que está pasando fuera de las estadísticas nacionales. En esta situación también se encuentran países como Argentina, Chile, Brasil, que han reportado en verdad algunas cifras escalofriantes con respecto a la violencia que se ha generado en estos tiempos de confinamiento. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo reflejar el amor que Dios nos dio a nosotros primeramente y no reflejar la violencia? En este mensaje pues tengo algunos pasos, digamos, tipo receta a una enfermedad, sin embargo, tratado de orientado a la luz de la Biblia, en el que nos basamos en ejemplos del mismo Dios que nos da hacia nosotros, ¿ya? El primer paso es el perdón, ¿ya? Vemos en Primera de Juan 4:10 que Dios nos muestra un ejemplo de dar el primer paso, ¿ya? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un ciclo de violencia en nuestra casa puede iniciar en cualquier punto. En el video, claro, se veía más que todo al padre de la familia, al hombre, pero sabemos que se puede iniciar desde cualquier miembro de la familia, desde el más pequeño al más adulto, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ver este ejemplo de Dios, que Él se acercó primero a nosotros, para nosotros también tomar ese mismo ejemplo y parar la cadena de violencia, parar ese ciclo. Y ok, puede ser que las otras personas no den el primer paso, pero Dios nos da el ejemplo que nosotros sí debemos hacerlo. Entonces, primero nosotros tomemos esa decisión de parar eso y empezar por el perdón. Si vemos Lucas 23:34, dice, vemos a Jesús que nos da un ejemplo también de que no es necesario pedir perdón para ofrecerlo, ¿ya? Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos echaron suertes. Vemos que estas personas agresoras de nuestro Señor Jesucristo no tenían la intención de estarle pidiendo disculpas en ese rato, de estarle pidiendo perdón, pero sin embargo vemos a un Jesucristo que nos está mostrando que pide perdón por ellos a pesar de que no les están pidiendo disculpas. Tiene ese amor tan grande. Entonces nosotros también, cuando tengamos, digamos, estas aflicciones en nuestras casas, asegurémonos de perdonar incluso a pesar de que no nos estén pidiendo disculpas, ¿sí? Ese es un ejemplo valioso que nos está dando la Escritura. En Mateo 7, de 2 al 6, dice que seremos juzgados de igual manera, ¿ya? Podemos caer en decir en nuestras casas que esa persona, él o ella, mi esposo, mi esposa, o mi hijo, mi hija, o mi hermano, es que ella siempre me hace lo mismo, es que siempre comete el mismo error, es que siempre me falla de igual manera. Por eso no le voy a dar el perdón, por eso simplemente no lo voy a disculpar. Entonces, sepamos que nosotros seremos juzgados de igual manera con la vara con la que midamos, ¿sí? Entonces, dejemos a un lado eso de que como ellos se equivocan siempre, entonces no lo voy a disculpar, porque ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos también? ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado en nuestra vida? En Mateo 18:22 dice, vienen hablando de cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano o hermana. Aquí Jesús responde, y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. De igual manera, nosotros en nuestra vida, ¿cuántas veces nos hemos equivocado y cuántas veces nos ha perdonado Dios por las fallas en las que hemos incurrido? Es el ejemplo que Dios nos da de perdón y por eso nosotros también debemos perdonar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, hermanas, familiares, infinidad de veces, ¿ya? Entonces, el primer paso para acercarnos, para detener este ciclo de violencia puede ser usando el perdón, ¿ya? Perdonándonos mutuamente. Vamos con el segundo, la oración, ¿ya?
En Mateo 5:44 dice, pero os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Si nosotros solamente oramos por las personas con las que nos llevamos bien, ¿cómo vamos a esperar que Dios escuche o vea que en realidad está reflejándose el amor en nosotros? Eh, Aquí tenemos un ejemplo claro de que a pesar de que estemos discutidos, de que estemos, digamos, en una situación de conflicto con nuestras personas de la casa, no debemos dejar de orar por ellos, ¿sí? En 1 Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en el tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas lo han cegado sus ojos. Cuando nosotros oremos, no tiene que ser con un sentido de, perdón, no tenemos que tener en nuestros corazones ese rencor hacia la persona. Sería como que muy hipócrita el querer orar cuando en realidad sentimos algo negativo hacia la persona. Primero oraríamos por nosotros mismos, que Dios nos ayude a quitarnos esos sentimientos negativos de resentimiento hacia la otra persona y luego sí orar con total transparencia y claridad con los demás, empezando por los miembros de nuestra casa, por nuestros hermanos, y cuando estemos en nuestro trabajo, por nuestros trabajos, en la educación, en los estudios, debemos quitarnos ese sentimiento de aborrecer a las demás personas, empezar por nosotros mismos allí. En Santiago 5:15 nos habla, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del eficaz es justo y puede mucho. Si bien también habla de un contexto en el de sanación, también resalta que nos confesemos entre nosotros las ofensas, porque es muy factible de que nosotros con nuestra boca ofendamos. A pesar de que no lo queramos, la lengua, como dice la Biblia, es algo que puede que no tengamos control. De hecho, es lo más difícil que podemos tener. Control sobre nuestra boca, sobre lo que hablamos, lo que decimos. Entonces, confesemos nuestras ofensas y oremos los unos por los otros. Entonces, a grandes rasgos, este sería como que el segundo paso para esta reconciliación, ¿ya? El tercer paso, pero no menos importante, sería escudriñar, ¿ya? Escudriñar las escrituras, escudriñar, analizar lo que Dios nos dice, preferiblemente en familia, porque justo estamos en una casa, estamos todos reunidos. Si ya nos perdonamos, si oramos el uno por el otro, también el tercer paso es que todos en familia podamos leer juntos. En las escrituras podemos encontrar conocimiento, como dice en Primera de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿verdad? ¿Cuál fe? A la fe en la que creemos en Dios, en que creemos que Él nos perdonó, ¿ya? A esa fe añadid virtud, virtud de hacer cosas positivas, de orar por nuestros hermanos, ¿ya? De orar por los demás, de hacer cosas en favor de los demás, ¿ya? De predicar. A esta virtud añadir conocimiento. ¿Y cómo añadimos conocimiento si no escudriñamos? Tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría a través de la lectura de su santa palabra. Sabemos que cuando compramos un electrodoméstico, algunos leen el manual. Bueno, digamos hace algunos el 1%. Lee el manual de usuario de electrodoméstico. Nosotros tenemos más que un manual, la palabra de Dios que nos dice cómo actuar en cada momento, que nos da esa receta mágica de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos alabar a nuestro Dios y mostrar su amor. Entonces, el escudriñar nos va a dar también luego dominio propio, porque la palabra de Dios es viva, no es muerta. Conforme vamos escudriñando, conforme vamos leyendo, vamos a ver en nosotros que Dios nos va dando cada vez más dominio propio. Al dominio propio le añadimos paciencia para con nuestros hermanos, nuestras familias, esposos, esposas. A la paciencia, piedad.
aquí es muy importante para frenar también ese ciclo de violencia. La piedad, muchas veces no detectamos o no nos damos cuenta de que no somos cuidadosos con los más vulnerables o menos fuertes que nosotros, porque es muy fácil respetar y es muy fácil, digamos, no ofender a alguien que es más fuerte que nosotros, alguien que nos causa, digamos, o lo que a quien vemos con autoridad. Pero ¿qué pasa a los que son, digamos, físicamente más débiles o que no tienen de pronto la autoridad? Entonces, allí es muy importante enfocarnos en la en la piedad, ¿ya? El reconocer a las personas, a respetar a las personas más débiles en esos aspectos que estaba conversando. Eh, a la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal, como les comentaba, es un afecto de hermanos, de familias. Es un afecto en el que, muy lindo, en el que queremos que le vaya de lo mejor a nuestros hermanos y hermanas, que nos alegramos con sus, que estamos gozosos con sus alegrías y nos entristecemos con sus tristezas. Y a este afecto fraternal, amor, que es como que el cierre, entiendo yo, es el ciclo, ese de lo que veníamos hablando desde un inicio. Este amor ágape, este amor incondicional, perfecto, el cual es el vínculo que va a hacer que en nuestra casa, en nuestro empleo, en nuestros estudios, podamos reflejar que Dios está con nosotros. Este vínculo perfecto de este vínculo podemos tener una cita en Colosenses 3, desde el 12. Desde el 12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a otros y perdonen si alguno tiene queja contra otro. Aquí, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. El 14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Iniciemos en nuestras casas con este amor, ya que si no empezamos desde nuestras casas, ¿cómo aspiramos nosotros demostrar el amor en el resto del mundo? Sabemos que nuestro mandamiento principal es ir y hacer discípulo a todas las naciones. Sabemos que tenemos que predicar la palabra a todos los que nos rodean. Pero si no lo hacemos desde nuestras casas, si en nuestras casas estamos fallando, ¿cómo vamos a reflejar el amor al resto de las personas? Entonces, el llamamiento en este mensaje es a que fortalezcamos estos vínculos en nuestras casas, que alejemos esa violencia que pudo haberse generado y que compartamos este mensaje con los demás, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, amigas, para justo eso, reflejar el amor de Dios en casa. Bueno, gracias. Nos seguiremos reuniendo este ha sido un mensaje de la Iglesia de Cristo de Ambato. Nos seguiremos reuniendo los jueves y domingos y espero que este mensaje pues toque el corazón de cada una de las personas que escuchen, ya sea por Facebook, por las redes y de los que están aquí presentes en este momento. Iniciando también como les comenté, como dije en la oración inicial, desde esta casa. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Dios le pague, mi hermano Freddy, gracias a Dios por haberlo utilizado grandemente. Y sí, como la palabra dice, ¿no? Nosotros somos los llamados a demostrar realmente el amor de Dios, a manifestar realmente que conocemos de Dios. Y aquellas personas pues que todavía no lo conozcan, como bien decía su hermano Freddy, ahí están también en nuestras reuniones, igual pueden enviarnos algún tipo de mensaje, ¿cierto? Ya sea por Face, para poder de alguna manera ser instrumentos de Dios y ayudarles a esas personas a conocer justamente aquel que es posible, aquel que hace posible que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas y que realmente vayamos en contra de lo que lamentablemente el mundo cada vez más va, ¿no?
como decía el hermano Freddy, es verdad, la cantidad de violencia intrafamiliar ha aumentado en ese tiempo de cuarentena, y la verdad que nosotros los cristianos somos justamente los llamados a marcar la diferencia y a ayudar a los demás también a poder salir de esos inconvenientes, de esos problemas que lamentablemente se da de manera continua en la sociedad, ¿no? Entonces, voy a orar para terminar la reunión del día de hoy. Después de la oración, ahí podemos comentar, conversar, y de alguna manera esto lo que deseamos es para que sea de ánimo, ¿cierto? Y de reflexión para cada uno de nosotros. Así que gracias a cada una de las personas que se unieron en Face también durante ese tiempo de transmisión. Que Dios los bendiga grandemente, que tengan una excelente semana y que si tienen alguna pregunta, pues hay que las dejen también en los comentarios, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos, para poder terminar la transmisión. Oremos, mis hermanos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, Padre santo, gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por tanta bondad, mi Dios, que de su parte vemos en nuestras vidas, mi Dios. Hemos despertado, tenemos vida, salud, tenemos la oportunidad de estar oyendo su palabra, mi Dios. Gracias por llamarnos a reflexión, papito bueno, para que realmente, mi Dios, podamos demostrar el amor que recibimos de usted, mi Dios, empezando por nuestros hogares, papito bueno. Gracias, mi Dios, por su palabra, gracias por su instrumento, mi Dios bello. Sea usted, mi Dios, tocando nuestras partes más íntimas, mi Dios, nuestras fibras más íntimas, Padre, para que a partir de allí, mi Dios, su palabra vaya dando fruto en nuestras vidas, mi Dios. Y así como nuestro hermano Freddy dijo, que este mensaje, mi Dios, se empiece a poner en práctica desde cada uno de nuestros hogares, papito bueno. Infinitas gracias, mi Dios, por cada uno de los que hemos estado reunidos aquí, mi Dios. Gracias por cada una de las personas, mi Dios, que se han podido conectar durante el tiempo de transmisión en Facebook, mi Dios bendito. Bendiga sus vidas, mi Dios, toque sus mentes, sus corazones, Padre, y que realmente, mi Dios, cada vez más personas en todo el mundo, mi Dios, podamos ser parte de su familia y también podamos tener un comportamiento correcto y demostrar, mi Dios, el amor que realmente recibimos de usted, papito bello. Gracias por todo esto, mi Dios, que usted nos da, y todo esto, Padre hermoso, le agradecemos y le pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.